El camino está oscuro. No es un camino de tierra antiguo, sino uno pavimentado con la luz azul de las pantallas y el asfalto de la indiferencia. Es el camino de nuestra vida moderna, y es un lugar peligroso. Los bandidos ya no se esconden detrás de las rocas. Se esconden en los algoritmos diseñados para provocar nuestra ira, en los titulares creados para sembrar el miedo, en la cacofonía de las notificaciones que nos roban la paz. Viajamos por este camino a menudo solos, aunque estemos rodeados de millones. Es la soledad en una habitación llena de gente. El conflicto que hierve a fuego lento bajo la superficie de nuestras interacciones familiares. La crisis existencial que nos golpea en las horas silenciosas de la noche. Vemos a las víctimas en la cuneta. Vemos la depresión de un colega, la lucha de un vecino, la injusticia en un titular de noticias. Y seguimos adelante. Nos decimos a nosotros mismos que estamos demasiado ocupados, que no es nuestro problema, que alguien debería hacer algo. Estamos en un viaje peligroso, y el mayor peligro no son los bandidos externos, sino el desierto que crece dentro de nuestros propios corazones. En medio de este ruido, en medio de este caos, una pregunta persiste, un susurro que se niega a ser silenciado. Es la pregunta más antigua y más humana de todas. ¿Qué define realmente una vida que valga la pena? ¿Qué es esta vida eterna que anhelamos? ¿Es una existencia después de la muerte? ¿O es una calidad de vida que puede comenzar ahora mismo? ¿Cómo me salvo? ¿Cómo aseguro mi propio bienestar, mi propia eternidad? ¿Qué debo hacer para heredar una vida que realmente importe? Una vida que dure. Hace 2000 años el aire en Judea crepitaba con la misma tensión. La ocupación romana era una bota de hierro sobre el cuello de la gente. Las facciones religiosas discutían interminablemente sobre los matices de la ley, mientras el pueblo llano sufría bajo el peso de los impuestos y la desesperanza. Los celotes afilaban sus cuchillos en las sombras, soñando con un Mesías guerrero. Los saduceos, la élite sacerdotal, colaboraban con Roma para mantener su poder y riqueza en el templo. Los fariseos, guardianes de la piedad, habían creado un laberinto de reglas sobre la pureza el sábado, y el diezmo, una valla de leyes que supuestamente protegía a la gente, pero que en realidad la aprisionaba. Y en medio de esta caldera de expectativas apocalípticas, aparece una figura, un rabí, pero no uno de la élite de Jerusalén. Viene de Galilea. La región equivocada, el acento equivocado, la teología sospechosa. Su nombre es Jesús. Él no encaja, no se une a los celotes, habla de amar a los enemigos, no adula a los saduceos, los llama sepulcros blanqueados. No se impresiona con los fariseos, come con recaudadores de impuestos y pecadores, los parias del sistema, declarando que Dios está de su lado. Su mera presencia es una acusación. Cuando toca a un leproso, no solo está sanando a un hombre, está detonando una bomba social y religiosa, declarando que la compasión de Dios rompe las reglas de la pureza. Él es un problema para todos los que ostentan el poder. Y ahora este Jesús, este revolucionario silencioso, está en camino. El evangelista Lucas nos dice que afirmó su rostro para ir a Jerusalén. No es un paseo. Es una marcha deliberada hacia el corazón del poder, hacia la boca del lobo, hacia la confrontación final que sabe que le costará la vida. Cada enseñanza, cada parábola en este viaje, se da bajo la sombra inminente de la cruz. Las multitudes lo siguen hambrientas de sus palabras, que no son las fórmulas secas de los teólogos, sino pan para sus almas. Pero la élite lo observa con creciente alarma. Necesitan detenerlo. Necesitan desacreditarlo. No pueden simplemente arrestarlo. Es demasiado popular. Necesitan que él mismo se condene. Y así, en medio de una multitud tensa y expectante, un hombre se pone de pie. No es un seguidor. Es un experto, un doctor de la ley. Su trabajo es conocer cada jota y tilde de la Torá. Probablemente viste ropas finas que lo distinguen como un hombre de intelecto y posición. Y se levanta, nos dice Lucas, no para aprender, sino para probarle, para tenderle una trampa. Este es el duelo. La autoridad establecida contra el carpintero de Galilea.
El hombre le lanza la pregunta perfecta, la trampa perfecta. Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Es una pregunta cargada. Si Jesús dice solo cree, lo acusarán de ignorar la ley de Moisés. Si dice sigue las 613 leyes, estará de acuerdo con los fariseos, pero ¿cuál es entonces su mensaje novedoso? Es una pregunta diseñada para encasillarlo. El abogado no está buscando una transformación, está buscando una justificación. Quiere que Jesús le dé una lista de verificación, una fórmula legal. Lo que realmente pregunta es, ¿cuál es el mínimo requerido? ¿Dónde está la línea? ¿A quién tengo que amar y a quién puedo con la conciencia tranquila ignorar? Él piensa que la vida eterna es un premio que se gana una transacción, pero Jesús no juega su juego. Ve el corazón detrás de la pregunta. Sabe que el hombre no busca una respuesta, sino una confirmación de su propia justicia. Y Jesús, con una sabiduría que corta más profundo que cualquier cuchillo legalista, se niega a darle esa salida fácil. No le dará una fórmula, le dará un espejo. Le contará una historia tan sencilla en su superficie, pero tan radicalmente subversiva en su profundidad, que hará estallar los cimientos del mundo del abogado. Jesús no le dará una respuesta para su intelectim, le dará un desafío para su alma. Y la respuesta a esta pregunta de vida o muerte no será un dogma, sino una revolución completa de la percepción. Capítulo 1. El duelo intelectual. Imaginemos la escena. El polvo se levanta en un camino de Judea, o quizás es en el patio abarrotado del templo. El aire está cargado. Jesús está enseñando y como siempre sus palabras no son meramente informativas, son transformadoras. Atraen a la gente común como un imán, pero para otros, para los guardianes del statu quo, sus palabras son como chispas en un paja. Lo observan con ojos entrecerrados. Es popular, demasiado popular, y peligroso. La multitud se arremolina a su alrededor, hambrienta, desesperada, curiosa. Es un mar de rostros curtidos por el sol y corazones expectantes. Y de entre esa multitud, una figura se pone de pie. No es un leproso que busca sanidad, ni una viuda que busca justicia. Este hombre no necesita nada, o eso cree él. Está bien vestido. Su túnica es de mejor calidad, su barba está cuidadosamente arreglada. Es un experto, un nomikos, un doctor de la ley mosaica. Un hombre que ha dedicado su vida entera al estudio de los 613 mandamientos, a las infinitas interpretaciones rabínicas, a las cercas y los muros construidos alrededor de la Torá. Es el antagonista intelectual de esta historia. Representa la cumbre de la erudición religiosa, el sistema que se siente profundamente amenazado por este carpintero de Nazaret. Su conocimiento es su arma y su escudo. Se pone de pie y un silencio expectante cae sobre la multitud. Este será un espectáculo. Es la élite intelectual contra el profeta del pueblo. El evangelista Lucas es un maestro de la narrativa. Nos da el detalle crucial en una sola palabra griega, ekpeirason. El hombre se levantó para ponerle a prueba. Esto no es una investigación sincera. No es el clamor de un alma perdida en la noche. Es un desafío público, una trampa teológica. Es un duelo. Su voz es clara, educada y llena de una confianza que bordea la arrogancia. Maestro, comienza con un título de respeto, pero es un respeto vacío, una formalidad de combate. Y entonces lanza la pregunta. La pregunta más grande de todas, pero usada aquí, como un arma afilada. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? No es una pregunta sobre el clima, es una pregunta sobre el destino final. El experto en la ley cree saber la respuesta, por supuesto. Es una pregunta de examen oral, y él es el examinador. Espera que Jesús tropiece. Si Jesús dice algo que contradiga la ley de Moisés, será acusado de herejía. Si simplemente repite la ley, el experto puede descartarlo con condescendencia. ¿Y para eso tanto alboroto? No has dicho nada nuevo. Es un intento calculado de poner a Jesús en un aprieto, de atraparlo en sus propias palabras
delante de la multitud que lo adora. El abogado está usando la pregunta más profunda de la existencia humana como una simple herramienta para su propia autoglorificación y para desacreditar a su oponente. La trampa está tendida. Capítulo 2. El gran mandamiento. El silencio que cae sobre la multitud es espeso, casi palpable. El aire de Judea seco y polvoriento parece detenerse. El doctor de la ley se yergue con los brazos quizás cruzados o las manos en las caderas, en una postura de confianza académica. Ha lanzado su misil teológico. Ha usado la pregunta más importante de la existencia humana, la vida eterna, como un arma arrojadiza. Está observando a Jesús buscando cualquier signo de vacilación, de incomodidad. Espera una respuesta larga y complicada, una que pueda analizar, diseccionar y en última instancia refutar. Espera que Jesús caiga en la trampa de la especificidad. Debo diezmar la menta y el eneldo. Debo guardar el sábado de esta manera o de aquella. Debo priorizar la adoración en el templo sobre la caridad. Pero Jesús no hace nada de lo esperado. Sus ojos, descritos a menudo como penetrantes, se fijan en el abogado. No hay pánico, no hay ira, solo una calma profunda, casi triste. No acepta el papel de acusado en este juicio público. En lugar de eso, con una maniobra de asombrosa simplicidad y profunda sabiduría, invierte todo el escenario. El cazador se convierte en la presa. ¿Qué está escrito en la ley? La pregunta golpea al abogado como un eco inesperado. Jesús no le pregunta su opinión, ni la de la escuela de Hillel, ni la de Shammai. Le pregunta por la fuente misma, la Torá. Es un golpe maestro. Jesús está diciendo: este es tu campo de juego. Tú eres el experto en este texto sagrado. Tú eres el que pasa los días y las noches desentrañando sus significados. Así que no me pongas a prueba a mí. Demuéstrale a esta gente tu propio conocimiento. Y luego la segunda pregunta aún más incisiva. ¿Cómo lees tú? Esto es brillante. No es solo qué dice el texto, sino ¿cuál es tu interpretación? ¿Qué has extraído tú con todo tu intelecto y tu piedad de estas palabras divinas? De repente la trampa teológica se ha disuelto y ha sido reemplazada por un espejo. Jesús le ha pasado el pergamino al abogado y le ha dicho Li en voz alta. Para todos. El experto en la ley parpadea. Un destello de sorpresa, quizás de irritación, cruza su rostro. Esto no es lo que había planeado. El público ahora lo mira a él esperando. No puede retroceder. Negarse a responder sobre la ley sería una humillación profesional, una admisión de incompetencia. Así que se recompone. Su confianza, momentáneamente sacudida, regresa con la fuerza del hábito académico. Se aclara la garganta. Su voz resuena ahora no como un inquisidor, sino como un estudiante que recita la lección más importante. Y hay que darle crédito, da una respuesta absolutamente perfecta. No titubea, no busca en su memoria. La respuesta está grabada en su corazón, en la esencia misma de su identidad judía. Comienza con la joya de la corona, el credo que todo judío devoto recitaba 2 veces al día, el corazón palpitante de la fe de Israel, la Shemá de Deuteronomio amarás. Al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente. Es la devoción total, absoluta, vertical. Su voz es firme, autorizada, está en terreno seguro. Pero no se detiene allí. Sabe que la devoción a Dios es inseparable de la acción en el mundo. Conecta magistralmente ese mandamiento supremo con su corolario ético, la regla de oro del Antiguo Testamento, tomada del libro de Levítico, y a tu prójimo como a ti mismo. Es una síntesis teológica impecable, una obra de arte rabínica. Ha destilado los 613 mandamientos, todo el peso de la ley y los profetas, en 2 frases inseparables: amor a Dios y amor al hombre, la piedad y la ética unidas. Ha demostrado su erudición. En su mente ha superado la prueba. Ha dado la respuesta ortodoxa, irrefutable, completa. La multitud debe estar impresionada. Él mismo está impresionado. Ahora mira a Jesús casi con desafío. Ahí lo tienes. Supera eso. El silencio vuelve a reinar, pero esta vez es diferente.
Es un silencio de resolución. La respuesta del abogado resuena en el aire. Es la respuesta correcta. Todo el mundo lo sabe. El propio Jesús lo sabe. El abogado espera el pero. Espera que Jesús añada alguna interpretación extraña, algún giro galileo, algo que pueda criticar. Pero el pero nunca llega. Jesús mira al hombre, y quizás por primera vez una leve sonrisa se dibuja en su rostro. Pero no es una sonrisa de diversión. Es una sonrisa de afirmación. Has respondido bien. 5 palabras simples. Ortos apecrites. Correctamente has respondido. Es una validación total. No hay debate, no hay discusión. Jesús y el experto en la ley están en este punto en completo acuerdo teológico. Para el abogado, esto debe ser tanto un alivio como una fuente de profunda confusión. Vino a pelear y Jesús ha depuesto las armas. Ha aceptado su respuesta como 100% correcta. Y entonces, justo cuando el abogado piensa que ha ganado el intercambio, que ha empatado con el Maestro Jesús, añade la frase que lo cambia todo. La frase que hace estallar la burbuja académica y la estrella contra la dura realidad de la vida. Haz esto y vivirás. ¿Qué frase? El abogado preguntó qué tenía que hacer. El abogado dijo qué había que hacer. Y ahora Jesús simplemente cierra el círculo. Ve y hazlo. El problema del abogado, como Jesús revela tan brillantemente, no es una falta de conocimiento. Su teología es perfecta. Su problema es una falta de acción. Jesús transforma la pregunta de dime, la respuesta a vive la respuesta. Teóricamente el diálogo ha terminado. El abogado hizo una pregunta. Él mismo la respondió. Jesús la confirmó. Caso cerrado. El abogado debería simplemente decir, gracias maestro, darse la vuelta y marcharse. Pero no lo hace. ¿Y el por qué no lo hace? Eso lo cambia todo. Capítulo 3. La pregunta de autojustificación. El abogado no se mueve. Se queda plantado en el mismo sitio con el eco de las palabras de Jesús resonando en el aire tenso. Haz esto y vivirás. La multitud lo observa. Él puede sentir sus miradas. El silencio ya no es de admiración, es de expectación. Y es profundamente incómodo. Este hombre, un pilar de la comunidad intelectual, un maestro de la casuística legal, acaba de ser reducido a la simplicidad de un niño. Vino buscando un duelo teológico complejo y, en cambio, recibió una orden de 2 palabras. Haz esto. Su ego está herido. Su orgullo profesional está en juego. Ha sido puesto en su sitio no con un argumento brillante, sino con una verdad simple y llana. Jesús ha tomado su pregunta académica ¿qué debo hacer? Y la ha devuelto como un espejo moral que refleja su propia inacción. El abogado se siente expuesto, no está acostumbrado a sentirse así. Está acostumbrado a tener la última palabra, a ganar el debate. Quedarse callado ahora sería admitir la derrota no solo intelectual, sino moral. Necesita desesperadamente recuperar el control de la conversación. Necesita desviar la atención de su propia vida y devolverla al reino de la teoría de las definiciones de las lagunas legales. Para un hombre como él, la vida eterna no era un misterio del alma, sino un resultado legal. Era la recompensa por una obediencia meticulosa. Y él era meticuloso. Seguramente él diezmaba su menta y su comino. Seguramente él guardaba el sábado con una precisión dolorosa. Seguramente él lavaba sus manos de la manera correcta. En su mente, su cuenta en el cielo estaba en orden. La respuesta simple de Jesús. Haz esto era un insulto. Insinuaba este carpintero que él, un doctor de la ley, no estaba haciendo ya estas cosas. La afrenta es personal. Necesita demostrar que ya está cumpliendo el mandamiento. Necesita una justificación. El evangelista Lucas, con su brillantez psicológica, nos da la clave. Nos dice que el abogado, queriendo justificarse a sí mismo, habló. Thelon dikaiou heauton, queriendo hacerse justo a sí mismo. Ahí está. No quería salvación. No quería la verdad. Quería justificación. Quería que Jesús y la multitud y él mismo confirmara que su vida tal como la estaba viviendo ya era suficiente.
Quería una palmada en la espalda, una A+ en su examen teológico. Y así busca la única palabra en su propia respuesta que puede ser negociable. Amarás al Señor tu Dios. Imposible de negociar. Dios es absoluto. Y a tu prójimo, prójimo. Plesión en griego. ¿Quién es exactamente ese? En la teología farisaica de la época, prójimo era un término cuidadosamente definido. Ciertamente incluía a otros judíos justos, quizás con reticencia a judíos menos justos. La ley de Levítico, de donde citó, decía: amarás a tu prójimo como a ti mismo en el contexto de los hijos de tu pueblo. Para el abogado el caso estaba cerrado. Prójimo significaba compañero judío, y él sin duda amaba a sus compañeros judíos de la secta correcta, por supuesto. Por lo tanto, él ya estaba cumpliendo la ley. Solo necesitaba que Jesús lo confirmara. Pero su mundo estaba lleno de gente que no era su prójimo. Definitivamente no incluía a los gentiles. No incluía a los odiados romanos, los opresores paganos. Y sobre todo, enfática y absolutamente no incluía a los herejes mestizos, los despreciables. Samaritanos. El abogado cree tener a Jesús acorralado de nuevo. Se inclina ligeramente hacia adelante. Su voz ahora no es arrogante, sino que finge una curiosidad intelectual, una necesidad de aclaración legal. Pero, ¿quién es mi prójimo? Esta es la pregunta que define la historia. Es el corazón de todo el pasaje. Y es una pregunta terrible. Es la pregunta más egoísta disfrazada de piedad. Lo que realmente está preguntando no es ¿a quién debo extender mi amor? Lo que realmente pregunta es ¿dónde está la línea? ¿A quién se me permite odiar? ¿A quién puedo ignorar legalmente? ¿Quién está fuera del contrato social y espiritual? Dime el límite, Jesús, para que yo pueda amar hasta ese límite. Y ni un paso más. Dime quién no es mi prójimo para que pueda justificar mi indiferencia. El abogado cree que ha tendido una trampa brillante. Ha reabierto el debate en sus propios términos. Ahora Jesús tendrá que dar una lista, definir fronteras. Y cualquier lista que dé cualquier frontera que trace será polémica y lo meterá en problemas. Si Jesús dice, todo será un hereje que diluye la santidad de Israel. Si dice, solo los judíos, parecerá un nacionalista estrecho de miras y contradecirá su propia reputación de comer con pecadores. El abogado sonríe internamente. La pelota está de nuevo en el tejado de Jesús, pero no sabe que Jesús no va a jugar a la pelota. Va a cambiar el juego por completo. Capítulo 4. El camino sangriento. Jesús escucha la pregunta del abogado. ¿Quién es mi prójimo? La pregunta queda suspendida en el aire, cargada de legalismo y exclusión. Jesús mira al hombre y luego mira más allá de él a la multitud. No responde con una definición. No da una lista. No entra en el debate sobre quién está dentro y quién está fuera. En lugar de eso, hace lo que mejor sabe hacer: cuenta una historia. Y la historia que elige no es una fantasía abstracta. Comienza con una geografía que todos los presentes conocen y temen. Jesús no va a dar una conferencia de ética. Va a llevar a sus oyentes a un viaje por el lugar más peligroso de Judea. Comienza con palabras sencillas. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Estas palabras tan simples habrían provocado un escalofrío inmediato en la audiencia. Descendía es la palabra clave. Jerusalén, la ciudad santa, se asienta orgullosa sobre las montañas de Judea, a unos 750 metros sobre el nivel del mar. Jericó, la ciudad más antigua del mundo, yace en las profundidades del Valle del Jordán, a unos 250 metros bajo el nivel del mar. El viaje entre ellas es de apenas 27 kilómetros, pero implica un descenso brutal de 1000 metros. No es un paseo por el parque. Es un camino traicionero que serpentea y se retuerce a través de un desierto de tiza blanca, un paisaje lunar de colinas áridas y cañones profundos. Las rocas desnudas de color rojizo se elevan a ambos lados, creando una sensación de claustrofobia bajo el sol implacable. El camino es angosto, rocoso, y está lleno de curvas ciegas. Es un laberinto de piedra caliza.
Pero la geografía no era el único peligro. El verdadero terror del camino eran las cuevas. El paisaje está plagado de ellas, pequeñas grietas y grandes cavernas que ofrecen escondites perfectos para aquellos que no quieren ser vistos. Y en los días de Jesús, esos escondites estaban llenos de bandidos, de ladrones, de celotes, desposeídos, de hombres que vivían de la violencia. El historiador Josefo escribe sobre la plaga de bandidaje en Judea. Este camino no era simplemente solitario, era una zona de muerte conocida. Viajar solo era un acto de pura necedad. La gente viajaba en caravanas fuertemente armadas por una razón. El tramo de Jerusalén a Jericó no era solo un camino, era un personaje en sí mismo, un antagonista silencioso y mortal. Tan notorio era este tramo que había adquirido un apodo siniestro. La piedra caliza de las colinas a menudo brillaba con un tinte rojizo bajo el sol abrasador, pero esa no es la única razón de su nombre. Los lugareños lo llamaban el Maale Adumim, el ascenso, o descenso de Adumim. Se traduce como el ascenso rojo, y aunque el nombre podía referirse al color de las rocas, todos en la audiencia de Jesús sabían su doble significado. Era el camino rojo porque estaba manchado de rojo. Era el camino sangriento. La sangre de innumerables viajeros despojados, golpeados y abandonados a su suerte se había filtrado en ese suelo polvoriento. Cuando Jesús comienza su historia diciendo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, no está simplemente estableciendo una escena. Está colocando a su personaje principal deliberadamente en el lugar más vulnerable e infame de la imaginación popular. Está preparando el escenario para una tragedia que todos en la multitud sabían que era no solo posible, sino terriblemente probable. El abogado pidió una definición legal y Jesús en respuesta lo invita a caminar por el valle de sombra de muerte. Capítulo 5. El samaritano, el enemigo jurado. Jesús ha preparado el escenario físico, el camino sangriento. Cada persona en la multitud, especialmente el doctor de la ley, puede visualizar ese camino de terror. Saben que lo que sigue es una tragedia. Pero ahora Jesús debe colocar la mina terrestre social. El abogado ha preguntado, ¿quién es mi prójimo?, asumiendo que prójimo es una categoría con límites claros. Su mundo está dividido en nosotros y ellos. Para el abogado nosotros somos los hijos de Abraham, los puros, los obedientes. Ellos es, bueno, todo el resto. Y en la jerarquía del odio que existía en el primer siglo mientras los romanos eran los opresores y los gentiles eran los ignorantes, había un grupo reservado para un desprecio especial. Un grupo que no era simplemente otro, sino corrupto. Si Jesús iba a contar una historia para hacer estallar las definiciones del abogado, tenía que usar al único personaje que el abogado consideraría sin lugar a dudas imposible de ser el prójimo. Tenía que usar a un samaritano. Para entender la conmoción de la parábola, debemos entender este odio. No era un desacuerdo moderno. Era una herida de 700 años empapada en sangre, teología y política. Sus raíces se remontan a la caída del reino del norte de Israel en el 722 a.C., cuando los asirios conquistaron esa tierra cuya capital era Samaria. Hicieron lo que siempre hacían, deportaron a las clases altas, a los líderes, a los escribas, y los dispersaron por su imperio. Y luego importaron paganos de 5 naciones diferentes y los asentaron en Samaria. Estos nuevos habitantes se mezclaron con los israelitas pobres que quedaron. De esta mezcla surgió un nuevo pueblo y una nueva religión. Eran en el sentido más literal mestizos. Adoraban a Yahvé, el Dios de Israel, pero su adoración estaba mezclada con los ídolos paganos que habían traído. Aceptaron los primeros 5 libros de Moisés, la Torá, pero rechazaron el resto de los profetas y los escritos. Y aquí está el pecado imperdonable cuando los judíos regresaron del exilio en Babilonia y reconstruyeron el templo en Jerusalén. Los samaritanos construyeron su propio templo rival en el monte Gerizim. Para un judío de la tribu de Judá como el doctor de la ley, esto era la blasfemia definitiva. No eran simplemente extranjeros. Eran una versión bastarda y herética de la fe verdadera. Eran el enemigo interno.
El Evangelio de Juan lo resume sin rodeos. Los judíos no se tratan con los samaritanos. Era una brecha social y religiosa absoluta. Los judíos devotos daban largos rodeos cruzando el río Jordán 2 veces para evitar poner un pie en la tierra impura de Samaria. Tocar a un samaritano, o peor aún, compartir comida o un cántaro de agua con uno, te hacía ritualmente impuro. Eran vistos como traidores contaminados e incorregibles. Así que mientras Jesús se prepara para poblar su historia, el doctor de la ley está allí de pie, con su sistema de castas mentales firmemente establecido. Tiene una jerarquía clara de quién es prójimo. En la cima están otros doctores de la ley y los sacerdotes, luego los levitas, luego los judíos laicos comunes, más abajo los judíos pecadores como los recaudadores de impuestos, mucho más abajo los gentiles. Y en el fondo absoluto, en el último peldaño del desprecio humano, está el samaritano. Es el villano predeterminado, el chico malo teológico. El abogado está esperando al héroe. Está esperando que Jesús describa a un sacerdote piadoso, o a un levita erudito, o al menos a un buen israelita laico que venga al rescate. Jesús lo sabe. Conoce la jerarquía en la mente del abogado. Y ahora, con todo el escenario preparado, un camino mortal, una víctima indefensa y un sistema de castas de odio, Jesús deja caer al primer personaje en el escenario. Y la historia comienza. Capítulo 6. La víctima anónima. Jesús levanta la voz. El ruido de la multitud se desvanece reemplazado por la autoridad de un narrador. Su mirada se fija en el doctor de la ley, pero su historia es para todos. Un cierto hombre. Así es como comienza. Tis Antropos. Un hombre cualquiera. Un don nadie específico. Jesús deliberadamente lo deja en el anonimato. Era un comerciante de especias que volvía de Jerusalén con las ganancias de un día. Un peregrino que acababa de ofrecer su sacrificio en el templo con el corazón lleno de piedad. Un padre de familia que solo quería volver a casa en Jericó antes del anochecer. No lo sabemos. Y ese es el punto. Él es cada uno de nosotros. Él es el ser humano despojado de etiquetas, el lienzo en blanco sobre el que se pintará la historia. El abogado quería definiciones. Jesús le da un ser humano anónimo. El hombre descendía. El viaje que debería haber sido un alivio, un descenso desde la altitud de la ciudad santa hacia el calor de las palmeras de Jericó, se convierte en un viaje hacia el desastre. Es el camino que todos temen, el camino sangriento, y lo recorre solo. Quizás fue impaciente y no esperó a la caravana. Quizás fue arrogante y pensó que podía hacerlo. O quizás simplemente era pobre y no podía pagar la protección. Sus pensamientos al principio podrían haber sido mundanos. La cena que le esperaba, el rostro de sus hijos, la ganancia en su bolsa o la oración en sus labios. Respiraba el aire seco del desierto apretando el paso consciente de cada sombra entre las rocas rojizas. Y entonces, el infierno se desata. No hay advertencia, no hay diálogo, solo una explosión de violencia caótica. Salen de detrás de las rocas como lobos sombras repentinas que se convierten en puños y garrotes. El texto de Lucas es brutalmente conciso. Primero lo despojaron. No solo le quitaron su dinero, le quitaron todo. Sus ropas, su manto, su dignidad. En un mundo donde la ropa te identificaba, donde te decía quién eras y a qué tribu pertenecías, ahora estaba desnudo. Despojado de su identidad, ahora era solo un pedazo de carne temblorosa. Era anónimo en el sentido más aterrador. Nadie que pasara sabría si era judío, gentil, rico o pobre. Era solo un problema. Y no se detuvieron ahí. El texto dice que lo hirieron. Esta no fue la violencia calculada de un ladrón que solo quiere la bolsa. Esto fue salvajismo. Fue un frenesí de crueldad. Lo golpearon mucho. Después de que dejara de resistirse, golpearon por el placer de golpear, hasta que el hombre ya no era un hombre, sino una masa rota de huesos y sangre. Lo golpearon hasta que se cayó, hasta que dejó de moverse, y se fueron. La crueldad final. No lo mataron del todo.
Matarlo habría sido en cierto modo un acto de misericordia retorcida. Un cadáver es un problema simple, requiere entierro, pero ellos lo dejaron medio muerto. Gemitein. A medio camino entre este mundo y el siguiente. Dejarlo medio muerto era dejarlo como una carga para quien lo encontrara. Era el acto supremo de deshumanización. Y así se van. El silencio del desierto regresa ahora solo roto por el silbido del viento sobre las rocas calientes, y quizás el gemido ahogado y burbujeante del hombre en el polvo. Allí yace, una víctima anónima en el camino más peligroso de Judea. El sol del mediodía comienza a castigar su piel desnuda. Las moscas comienzan a zumbar atraídas por la sangre fresca que se acumula en el polvo blanco. No puede moverse, no puede pedir ayuda. Es la personificación de la vulnerabilidad total. Su vida ahora depende enteramente de la próxima persona que baje por ese mismo camino. Es un hombre reducido a su necesidad más pura. El abogado preguntó, ¿quién es mi prójimo? Jesús, a través del silencio de este hombre moribundo, reformula la pregunta. Aquí está la necesidad. ¿Qué vas a hacer al respecto? El escenario está listo. La trampa moral está tendida. Capítulo 7. El sacerdote y la pureza hipócrita. La escena es sombría. El hombre en la cuneta es un amasijo de dolor. El sol abrasador de Judea golpea su cuerpo desnudo y ensangrentado. Está medio muerto y la mitad que aún vive se está desvaneciendo rápidamente. Cada respiración es una agonía. Sus ojos entreabiertos apenas pueden enfocar el cielo de un azul implacable. Y entonces, oye algo. Un sonido que rompe el silencio del desierto. Son pasos. El sonido de sandalias en el camino pedregoso acercándose. Esperanza, salvación. El hombre medio muerto no lo sabe, pero la audiencia de Jesús, y especialmente el doctor de la ley, sí saben quién viene. Jesús introduce al primer transeúnte, y es exactamente el héroe que todos esperaban. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino. En la mente del doctor de la ley, esto es perfecto. Es el escenario ideal. ¿Quién mejor para mostrar compasión y cumplir la ley que un sacerdote? Este no es un hombre cualquiera. Es la élite de la élite religiosa. Es un descendiente directo de Aarón. Su vida entera está dedicada al servicio en el lugar más sagrado de la tierra, el templo de Jerusalén. Pasa sus días en la presencia literal de Dios, ofreciendo sacrificios, quemando incienso, intercediendo por el pueblo. Acaba de terminar su turno de servicio en el templo, por eso desciende de Jerusalén, y probablemente regresa a su hogar en la ciudad sacerdotal de Jericó. Está fresco de la santidad, su túnica de lino blanco, quizás, todavía huele levemente al incienso del lugar santo. Es el representante de Dios en la tierra. Si alguien en Israel encarna el mandamiento de amar a Dios, es este hombre. Y si alguien entiende el mandamiento de amar al prójimo, debería ser él. El doctor de la ley probablemente asiente con aprobación. Si piensa, el sacerdote es la definición de prójimo. Él salvará al hombre. Fin de la historia. Punto demostrado. El sacerdote camina por el camino polvoriento. Quizás está meditando sobre las escrituras que acaba de leer en el templo. Quizás está cansado después de una larga semana de servicio. Y entonces lo ve. Jesús es explícito y viéndole. No fue que no lo viera. No fue que el hombre estuviera oculto por una roca. El sacerdote lo vio claramente. Vio la sangre. Vio la carne desgarrada. Vio la desnudez y la miseria. No hay forma de evitarlo. Y en ese momento se produce un cálculo instantáneo en la mente del sacerdote. Un conflicto devastador entre su deber humano y su pureza ritual. Aquí es donde comienza la tragedia moral. Si se acerca a ese hombre, si lo toca, se enfrenta a un problema teológico grave. La ley de Moisés, específicamente en Levítico y Números, es muy clara: tocar un cadáver te hace ritualmente impuro durante 7 días. Y este hombre está medio muerto. Y si muere mientras lo estoy tocando, y si ya está muerto, el sacerdote no puede arriesgarse. Podemos imaginar su monólogo interno.
Si lo toco y resulta estar muerto, quedaré impuro. No podré servir en el templo durante una semana. Tendré que pasar por complicados rituales de purificación. Alterará todo mi horario. Además, ¿qué pasa si los bandidos siguen cerca? Este lugar es peligroso. Podría ser una trampa. Yo también podría terminar golpeado y robado. Tengo una familia en Jericó esperándome. Tengo deberes importantes, deberes sagrados. No puedo arriesgar mi servicio a Dios por esto. Esto no es mi responsabilidad. La piedad es más importante que esta interrupción. Su teología de la pureza se ha convertido en una justificación para la apatía. Su santidad, en lugar de impulsarlo a actuar, se convierte en la excusa perfecta para no hacer nada. La ironía es aplastante. El hombre cuya profesión es conectar al pueblo con Dios, se encuentra con que su profesión es la barrera misma que le impide actuar como Dios lo haría. Su santidad es en realidad una forma de egoísmo santificado. Jesús entonces pronuncia las palabras devastadoras, y viéndole pasó de largo. Antiparelten. Es una palabra griega compuesta que significa más que pasar por. Significa pasó por el lado opuesto. La imagen es vívida y vergonzosa. El sacerdote, al ver el cuerpo roto en un lado del camino, cruza deliberadamente al otro lado. Se aleja lo más posible. Tal vez se recoge la túnica para no contaminarse ni siquiera con la proximidad de la miseria. No corre. No grita pidiendo ayuda. Simplemente se aleja. Mantiene su pureza ritual intacta, pero su corazón se ha vuelto de piedra. El primer pilar del sistema religioso, el hombre que representa la adoración a Dios, ha fracasado en la prueba más básica del amor humano. Para el doctor de la ley que escucha esto, debe haber sido un golpe. Jesús acaba de tomar al héroe esperado, al epítome de la piedad, y lo ha pintado como un cobarde moral. El sistema que el abogado defiende acaba de fallar estrepitosamente. Capítulo 8. El levita y la indiferencia religiosa. El polvo que levantó el sacerdote al cruzar el camino se asienta lentamente sobre el hombre moribundo. El silencio del desierto regresa más pesado y más cruel que antes. Para el hombre medio muerto, la breve oleada de esperanza al oír pasos se ha convertido en una desesperación más profunda. No fue simplemente ignorado. Fue visto y rechazado. Y no por cualquiera. Rechazado por el hombre de Dios, el embajador oficial de la santidad. La indiferencia del sacerdote fue un veredicto. No vales el riesgo. No vales la inconveniencia. Mi pureza es más importante que tu vida. El sol sigue golpeando. La sangre sigue atrayendo a las moscas. El hombre se está muriendo y ahora yace no solo con sus heridas físicas, sino también con la herida espiritual de ser abandonado por el cielo mismo. La cuneta del camino se ha convertido en la tumba de su esperanza, pero entonces de nuevo el sonido de sandalias sobre la grava. Otro viajero. El corazón del hombre, si aún tiene fuerzas, da un vuelco. ¿Otra oportunidad? ¿O solo otra decepción? Jesús en su narración introduce al segundo personaje. Asimismo. La palabra por sí sola crea una tensión. ¿Asimismo? ¿Qué? Asimismo un levita. La audiencia y especialmente el doctor de la ley se reacomoda. El levita. Si el sacerdote era el equipo A de la santidad, el levita es el equipo B. Los levitas eran los asistentes del templo, los de la misma tribu de Moisés y Aarón. Eran los cantores del coro del templo, los músicos que tocaban las liras y las arpas, los guardias de la puerta, los administradores de la logística sagrada. Eran los asistentes prácticos de la religión. En la mente del abogado, esto es una segunda oportunidad para el sistema. Bueno, podría pensar, el sacerdote es una figura de tan alta santidad que no puede permitirse el lujo de contaminarse. Es comprensible, aunque lamentable. Pero el levita, él es un hombre más práctico. Él es el que realmente hace el trabajo en el templo. Él entenderá. Él se detendrá. El relato de Jesús sobre el levita es sutilmente diferente y quizás aún más condenatorio. Del sacerdote dice que pasó de largo. Del levita dice que llegando cerca de aquel lugar y viéndole, la gramática griega aquí sugiere algo más que un vistazo pasajero.
El sacerdote vio y evitó. El levita llegó al lugar y vio. La imagen es la de un hombre que quizás por curiosidad se detiene. Se acerca al borde del camino, mira hacia abajo a la zanja. No es un vistazo, es una evaluación. Ve la misma escena que el sacerdote, la desnudez, la sangre, la miseria. Ve al hombre temblando, o quizás ahora inmóvil en el umbral de la muerte. La narración se detiene por un instante. Es la pausa de la decisión. A diferencia del sacerdote que pudo haber reaccionado por un reflejo de pureza, el levita evalúa. Su mente, entrenada en la logística y el deber, hace los cálculos. Los mismos cálculos que el sacerdote. Impureza ritual. 7 días de purificación. Es molesto. Y es peligroso. Los bandidos que hicieron esto podrían estar observándome ahora mismo desde esas rocas. Es mediodía, estoy solo. Si me detengo, soy el próximo. ¿Y qué puedo hacer yo? El hombre está casi muerto. Probablemente sea un caso perdido. La curiosidad se convierte en miedo. La evaluación se convierte en autopreservación. Su deber para con el templo, su horario, su seguridad personal. Todo ello pesa más que la vida del hombre en la zanja. El levita ha tenido una mirada más cercana, una evaluación más deliberada. Y llega exactamente a la misma conclusión que el sacerdote. Y así Jesús pronuncia la sentencia. Pasó de largo por el lado opuesto. El segundo pilar de la religión institucional de Israel se desmorona en el polvo. Esto ya no es un incidente aislado. Es un patrón. Es un sistema. Jesús le está diciendo al doctor de la ley sin decirlo. Tu sistema no funciona. Tu religión tan hermosa en sus edificios y tan precisa en sus reglas es completamente inútil cuando se enfrenta a una necesidad humana real, sangrienta y desordenada. El templo representado por sus 2 funcionarios principales está vacío de compasión. El hombre en la cuneta ahora ha sido doblemente abandonado. Las 2 esperanzas más lógicas, los 2 representantes más obvios de prójimo en la mente del abogado, han fallado. El abogado debe estar furioso. Esto no es una historia moral, es una acusación directa contra su mundo. La tensión es insoportable. Si los hombres de Dios no son el prójimo, entonces ¿quién queda? Capítulo 9. El enemigo aparece. El giro. El sol ha pasado su cenit. El calor es una lámina de metal blanco sobre el desierto. El hombre en la cuneta ha sido condenado 2 veces. Condenado por el sacerdote, el representante de la élite del templo. Condenado por el levita, el representante del personal del templo. El sistema religioso, en pleno el orgullo y la gloria de Jerusalén, ha pasado de largo por el lado opuesto. Para el doctor de la ley que escucha la historia, esto es un ultraje. Jesús ha calumniado a los hombres de Dios. El abogado está tenso, sus brazos cruzados con más fuerza. Está ofendido. La historia, en su opinión, es una farsa, una caricatura blasfema. Si los pilares de la fe han fallado, ¿qué esperanza queda? La historia debe estar terminando. El punto de Jesús, por cínico que sea, parece ser que el mundo es un lugar cruel y la religión es inútil. El hombre en la cuneta morirá. Y entonces, un tercer sonido. No son las sandalias apresuradas del sacerdote o del levita. Es un sonido diferente, más lento, más pesado. Es el clink-clop rítmico de las pezuñas de un burro sobre la piedra. Es el sonido del comercio, el sonido de un viajero. Para el hombre medio muerto, si es que aún está consciente, esto no es más que otra ola de agonía. ¿Qué importa? Es solo otra persona que pasará de largo, otro par de ojos que se desviarán con disgusto o miedo. ¿Qué espera un ángel? Los representantes de Dios ya lo han abandonado. Cierra los ojos esperando que el sonido se desvanezca como los demás. El doctor de la ley también espera que el cuento termine. Quizás sea un israelita común. Un tercer fallo para demostrar el punto de Jesús sobre la hipocresía universal. O quizás el héroe, un simple judío laico para avergonzar al clero, está preparado para cualquier cosa, pero no está preparado para esto. Jesús hace una pausa.
La multitud está en silencio conteniendo la respiración. Entonces, Jesús pronuncia las dos palabras que actúan como una cerilla arrojada a un barril de pólvora. Pero un samaritano. El impacto de esas dos palabras en la audiencia del primer siglo es imposible de exagerar. Es un golpe de efecto teatral del más alto nivel. Si Jesús hubiera dicho, pero un bandido, pero un soldado romano, habría sido menos impactante. En el instante en que la palabra samaritano salió de la boca de Jesús, la cara del doctor de la ley debió de retorcerse en una mueca de confusión y desprecio. Un samaritano, el hereje, el mestizo, el enemigo jurado, el intocable. Es como contarle una historia de guerra a un veterano y hacer que el héroe sea un soldado enemigo. Es como contarle un cuento de moralidad a un predicador y hacer que el diablo sea el buen tipo. Es un insulto, es una provocación. El abogado se prepara para la burla. Ah, ya ve, el samaritano será el villano final. El sacerdote y el levita fueron indiferentes, pero el samaritano seguramente vendrá y rematará al pobre judío moribundo. Escupirá sobre él, lo maldecirá. Si eso encaja en su visión del mundo, el samaritano es el remate de la tragedia. Pero entonces la historia de Jesús da el giro que lo cambia todo. La frase que se convierte en el eje sobre el que gira toda la teología de la compasión. Pero un samaritano que iba de camino. El samaritano también está en el camino sangriento. Él también está arriesgando su vida. Él más que nadie sabe lo que es ser odiado en esta tierra. Si los bandidos lo atrapan, no recibiría más misericordia que el judío. Pero su reacción es fundamentalmente diferente a la de los otros dos. El sacerdote pasó de largo. El levita pasó de largo. El samaritano llegó cerca de él. Elten kat auton. Vino sobre él, vino a donde él estaba. No evitó. No cruzó al otro lado. Detuvo su burro. Se bajó. El hombre que según todas las reglas sociales y religiosas debería haber sido el más hostil, el que tenía todas las razones históricas para odiar al hombre judío en la zanja, se detuvo. El sacerdote vio a un problema ritual. El levita vio un peligro personal. El samaritano vio a un ser humano. El giro de la trama no es solo que él se detuvo. El giro es que el villano esperado es el único que actúa con humanidad básica. El mundo del doctor de la ley acaba de ser puesto patas arriba. Capítulo 10. La definición de la misericordia es splachnisti. El samaritano está de pie junto a la zanja mirando el cuerpo destrozado del judío. El doctor de la ley, escuchando esta historia, debe estar petrificado por la confusión. El villano está en la escena pero no actúa como tal. ¿Qué hará? ¿Robará lo poco que queda? Se burlará del judío moribundo. El sacerdote vio y pasó. El levita vio y pasó. Y ahora Jesús usa la misma palabra para el samaritano, pero añade algo que lo cambia todo. Y viéndole, fue movido a misericordia. Esta no es una palabra común. El griego original que Lucas escoge aquí es splachniste. Esta palabra es fundamental. No es la palabra para lástima oiktos o piedad de leos, que puede ser una emoción distante, una tristeza condescendiente, que se siente desde una posición de superioridad. Splachniste es visceral. Proviene de la palabra splachna, que significa las entrañas, los intestinos, las vísceras. Es un término que describe una emoción tan profunda que te retuerce por dentro. Es la misma palabra que los evangelios usan casi exclusivamente para describir al propio Jesús cuando se enfrenta al sufrimiento humano, cuando vio a la viuda de Naín, que había perdido a su único hijo, cuando vio a las multitudes como ovejas sin pastor. Es una reacción instintiva incontrolable que viene de lo más profundo del ser. El samaritano no tuvo un pensamiento teológico. No calculó los riesgos ni las reglas de pureza. Él sintió. Sintió el dolor del hombre en sus propias entrañas. Y esa emoción visceral anuló 700 años de odio teológico, barreras sociales y miedo personal. Para Jesús, la verdadera compasión no es un pensamiento. Es un dolor en el estómago que te obliga a actuar. Y esa emoción visceral splachniste se traduce inmediatamente en acción.
No hay pausa, no hay deliberación. El sacerdote y el levita pensaron. El samaritano actuó. El texto dice, y acercándose. Se metió en la zanja. Se arrodilló en el polvo ensangrentado. El hombre que por ley judía era impuro, se arriesgó voluntariamente a la impureza ritual que el sacerdote y el levita tanto temían. Puso sus manos impuras sobre el cuerpo roto del judío puro. Y lo hizo con una ternura y una habilidad sorprendentes. El texto dice que vendó sus heridas echándoles aceite y vino. Pensemos en esto. Esto es el botiquín de primeros auxilios personal del samaritano. Este era su aceite y su vino, provisiones valiosas para un viajero solitario en un camino peligroso. El vino, con su alto contenido de alcohol, no era para beber en ese momento. Era el antiséptico. Lo habría derramado sobre las heridas abiertas para limpiarlas, un acto que debió causar un dolor agudo, pero que era necesario para prevenir la infección. Y luego el aceite. Aceite de oliva, el bálsamo calmante. Después del fuego purificador del vino, el aceite vendría a calmar la piel desgarrada, a suavizar el trauma. Es una medicina de viajero cruda pero efectiva. El samaritano está usando sus propios recursos, sus posesiones personales, no de su abundancia, sino de su necesidad de viaje. Y luego las vendas. ¿Dónde consiguió vendas en medio del desierto? La respuesta es desgarradora. No las tenía. El texto dice, vendó sus heridas. Esto implica que tomó su propia ropa, quizás su manto interior o su turbante, y la rasgó en tiras. Está sacrificando su propia vestimenta, su protección contra el sol y el frío de la noche, para cubrir la desnudez y atar las heridas del hombre que se supone que es su enemigo. El sacerdote protegió su túnica sagrada. El levita protegió su seguridad personal. El samaritano está literalmente desgarrando su propia ropa y derramando sus propias provisiones. Está compartiendo el dolor. Está asumiendo el coste. El amor para Jesús no es un sentimiento cálido. Es costoso. Cuesta vino. Cuesta aceite. Cuesta tu ropa. Cuesta arrodillarse en el barro y la sangre. El doctor de la ley quería una definición legal de prójimo. Jesús le está dando una demostración práctica de amor. Es sucia, es costosa, es visceral y rompe todas las reglas. El hombre anónimo ya no es un problema ritual, es un paciente, y el enemigo jurado se ha convertido en el médico. Capítulo 11. El precio de la bondad. La compasión visceral, el splachniste, ha obligado al samaritano a actuar. Ha limpiado y vendado las heridas. Ha usado su propio vino como antiséptico y su propio aceite como bálsamo. Ha rasgado sus propias ropas para hacer vendas. Pero el hombre sigue medio muerto en una zanja en el camino más peligroso de Judea. La primera parte de la misericordia ha terminado. Ahora comienza la segunda, la que es más costosa y menos instintiva la responsabilidad. El samaritano mira al hombre roto y luego mira a su propio burro. Ese animal es su transporte, su inversión, su única ventaja de velocidad en este camino de bandidos. Para el sacerdote y el levita, su horario y su seguridad eran su prioridad. Para el samaritano, la vida de este enemigo es ahora su prioridad. Con un gruñido de esfuerzo, el samaritano levanta al hombre. Es un peso muerto cubierto de sangre, aceite y polvo. Es un trabajo sucio, agotador e íntimo. Lo acomoda con cuidado sobre la silla de su propio animal. En el instante en que el judío herido es puesto sobre el burro, el samaritano ha invertido sus roles. El samaritano, el viajero que montaba ahora, se convierte en el siervo que camina. El hombre impuro cede su lugar de relativo confort y seguridad al hombre puro que está indefenso. Y ahora debe caminar, debe tomar las riendas y guiar al burro paso a paso por el camino sangriento. Pensemos en lo que esto significa. La única defensa en este camino era la velocidad. El sacerdote y el levita pasaron de largo, probablemente a paso rápido, mirando por encima del hombro. El samaritano ahora se obliga a moverse a la velocidad de un funeral. Un hombre a pie liderando un burro que lleva una carga humana que se balancea.
Es el objetivo más lento, ruidoso y vulnerable imaginable. Si la banda de ladrones que atacó al judío todavía estaba cerca observando desde las cuevas, ahora verían un blanco fácil. El samaritano no solo está sacrificando su comodidad y su tiempo, está arriesgando activamente su propia vida. El sacerdote y el levita pasaron por el lado opuesto para evitar el peligro. El samaritano se sumerge de nuevo en el peligro, pero ahora moviéndose a la mitad de la velocidad. Su procesión es lenta, una agonía bajo el sol que desciende. Cada paso es un riesgo. Finalmente, mientras el cielo se tiñe de naranja y las sombras de las rocas se alargan como dedos siniestros, ven un refugio. Un pandocheion, un mesón. No es un palacio. Es un patio amurallado con habitaciones, un lugar para que las caravanas pasen la noche a salvo de los peligros del camino. El samaritano guía al burro a través de la puerta. El mesonero levanta la vista esperando a otro comerciante cansado. Lo que ve debe haber sido un espectáculo asombroso, un samaritano cubierto de sudor y polvo de la carretera, ayudando a bajar de un burro a un hombre que parece un cadáver, un judío cubierto de sangre seca y vendas improvisadas. La hostilidad entre estos dos pueblos era tan legendaria que el mesonero debe haberse quedado paralizado por un momento. Pero el samaritano no se limita a dejar al hombre allí. No le paga al mesonero y dice: «Aquí tienes, cuídalo». El texto de Jesús es específico, lo llevó al mesón y cuidó de él. Epemelete auto es una palabra que implica un cuidado personal y continuo. El samaritano no se fue a su propia habitación a descansar después del día más peligroso y agotador de su vida. El texto de Lucas dice que cuidó de él. Esto implica una vigilia. El samaritano, el enemigo, pasó la noche al lado de la cama del judío. El sacerdote y el levita estaban demasiado ocupados. Sus horarios en el templo eran demasiado importantes. El samaritano sacrificó su noche. Podemos imaginarlo cambiando las vendas manchadas, dando pequeños sorbos de agua al hombre febril, asegurándose de que siguiera respirando en la oscuridad. La compasión no fue solo un acto heroico de 5 minutos en el camino. Fue el trabajo agotador y sin gloria de velar durante la noche. La misericordia para Jesús no solo cuesta aceite y vino, cuesta tiempo, cuesta tu propia agenda. El precio de la bondad era una noche entera de su vida dedicada a la recuperación de alguien que, si hubiera estado sano, probablemente le habría escupido. Capítulo 12. El cheque en blanco. La primera luz del alba se filtra por la puerta del mesón tiñendo de gris el suelo de piedra. El aire de la mañana es fresco, un alivio tras el calor sofocante del día anterior. La noche ha sido larga. El samaritano, sentado quizás en un pequeño taburete o en el suelo junto al catre, se levanta con rigidez. Sus ojos están cansados, pero su tarea de la noche ha terminado. Comprueba una última vez al hombre herido. El judío respira de forma más regular, menos entrecortada. La fiebre que lo consumía parece haber bajado un poco. El sudor en su frente ya no es de agonía, sino de una crisis que empieza a pasar. El samaritano ha hecho todo lo que podía hacer con sus propias manos. Ha limpiado las heridas, ha ofrecido agua, ha velado. Pero ahora la realidad de su propia vida, su propio viaje llama. Es un comerciante, un viajero. Tiene asuntos en Jericó o más allá. No puede quedarse en este mesón indefinidamente. Su vida, que fue radicalmente interrumpida por un acto de compasión visceral, debe continuar. Llama al mesonero. El dueño del pandocheion, un hombre que sin duda ha visto de todo en ese camino peligroso, se acerca. Quizás esperaba que el samaritano, habiendo hecho una buena obra simbólica, simplemente se escabullera al amanecer, dejando el problema y la factura atrás. Pero el samaritano no tiene intención de hacerlo. Se yergue asumiendo la plena responsabilidad de la vida que ha salvado. Mete la mano en su bolsa de viaje. La compasión, que comenzó como una emoción visceral, luego se convirtió en un riesgo físico y después en un sacrificio de tiempo. Ahora debe convertirse en un desembolso financiero. El sacerdote y el levita protegieron su pureza y su tiempo.
El samaritano está a punto de demostrar que su compromiso es total. Saca de su bolsa no una, sino 2 monedas de plata. Jesús, en su narración es dolorosamente específico, sacó 2 denarios. La audiencia, y especialmente el doctor de la ley, sabrían el valor de esto. Un denario era el salario estándar de un día entero de trabajo agotador en el campo o en la viña. Esto no es una propina. Es el equivalente a 2 días de salario. Es una suma considerable suficiente para cubrir el alojamiento, la comida y el cuidado básico del hombre herido durante varios días, quizás una semana o más. Le entrega las monedas al mesonero. El sonido metálico de la plata al cambiar de manos es el sonido de la responsabilidad transferida. El mesonero mira las monedas probablemente con sorpresa. Es un pago justo, incluso generoso por adelantado. Pero lo que el samaritano dice a continuación es lo que eleva este acto de caridad a un nivel de compromiso casi divino. Es el momento que revela la verdadera profundidad de la misericordia. El samaritano mira al mesonero a los ojos, asegurándose de tener toda su atención. Luego, con un gesto de la cabeza hacia el hombre que duerme en la cama, le dice: «Cuídamelo. Epimeleteti autou. Hazte cargo de él». Es una orden tierna, una transferencia de la vigilia. El trabajo que comencé anoche ahora te lo confío a ti. El mesonero asiente aceptando el dinero y la tarea. Pero el samaritano no ha terminado. Añade la frase que define la naturaleza ilimitada de la verdadera compasión. Y todo lo que gastes de más. Hace una pausa dejando que el peso de la promesa se asiente. Cuando yo regrese te lo pagaré. Detengámonos y comprendamos lo que acaba de suceder. Esto es un cheque en blanco. El samaritano no dice: «Si cuesta más de 2 denarios es tu problema». No dice: «Haz lo que puedas con esto». Dice: «Gasta lo que sea necesario». Y si el hombre tarda 1 mes en sanar, y si desarrolla una infección y necesita un médico de Jericó, y si requiere vino y vendas nuevas todos los días. El samaritano no pone límite. El coste es irrelevante. La vida del hombre no lo es. Está asumiendo una deuda financiera potencialmente enorme y totalmente indefinida por un completo desconocido. Más que eso, por un enemigo. Y lo hace con una confianza asombrosa. Cuando yo regrese. Esto no solo promete el pago, sino que confirma 2 cosas. Primero, que confía implícitamente en que el mesonero no inflará la factura. Y segundo, que él mismo, el samaritano, va a viajar de vuelta por ese mismo camino sangriento, arriesgándose de nuevo a los bandidos para saldar la cuenta. El doctor de la ley preguntó por los límites de la obligación. Quería saber dónde terminaba la responsabilidad. Y Jesús, a través del samaritano, le da una respuesta devastadora. El amor verdadero no tiene límites, no tiene presupuesto, no tiene cláusulas de escape. Es un compromiso total, abierto e incondicional. Capítulo 13. La inversión de la pregunta. Las últimas palabras de la historia «Cuando yo regrese te lo pagaré» resuenan en el aire seco de Judea. El cheque en blanco del samaritano es la nota final de una sinfonía de compasión que deja a la audiencia sin aliento. La historia ha terminado. Jesús deja de hablar. El silencio que cae sobre la multitud es absoluto. No es un silencio vacío. Está lleno de pensamientos, lleno de conmoción, lleno del sonido de mundos que se derrumban. La parábola que comenzó como una respuesta a una pregunta legalista se ha convertido en una bomba teológica. Ha destrozado las categorías cómodas de la audiencia. El sacerdote, el pilar de la piedad, fue un cobarde. El levita, el pilar de la ortodoxia, fue indiferente. Y el samaritano, el villano predecible, el hereje despreciable, el enemigo jurado, ha sido revelado como el único personaje que entendió el corazón de Dios. Jesús baja su mirada del horizonte donde pintó su historia y la clava una vez más en el hombre que lo había desafiado. El doctor de la ley. Este hombre, un maestro de la retórica y la ley, está visiblemente sacudido. Vino buscando una victoria intelectual, un debate en el que pudiera demostrar su superioridad. En lugar de eso, ha sido desarmado, desnudado y avergonzado públicamente. La historia de Jesús no fue una ilustración, fue un espejo.
y el espejo le ha mostrado al abogado su propia bancarrota moral. Se da cuenta con un horror creciente de que en la historia él no es el héroe, ni siquiera es el samaritano, él es el sacerdote, él es el levita. Él es el hombre que sabe todas las respuestas correctas, pero cuya piedad se evapora cuando se enfrenta a la sangre y la necesidad. Está acorralado. La multitud que antes lo miraba con admiración por su audacia, ahora lo mira con una curiosidad penetrante, esperando ver cómo saldrá de esta trampa que él mismo creó. Pero Jesús no ha terminado. No le da al abogado tiempo para recuperarse ni para formular una objeción legalista, ni para cambiar de tema. El abogado había hecho una pregunta. Jesús contó una historia. Y ahora Jesús le devolverá la pregunta, pero la devolverá completamente transformada. La pregunta del abogado era un intento de construir un muro. La pregunta de Jesús será una invitación a construir un puente. Con una voz tranquila, pero que corta el silencio como un cuchillo, Jesús le pregunta: en tu opinión, ¿cuál de estos tres? Hace una pausa, obligando al abogado a visualizar de nuevo a los tres hombres: el sacerdote que se aleja, el levita, que se aleja, el samaritano que se arrodilla. ¿Te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¡Qué giro magistral! Es una inversión total. El abogado había preguntado desde su posición de superioridad: ¿quién es mi prójimo? Era una pregunta pasiva, una pregunta que mira hacia afuera buscando un objeto digno de su atención. Era la pregunta de un hombre que se ve a sí mismo como el centro del universo moral. Yo estoy aquí. ¿Quién califica para entrar en mi círculo de obligación? Jesús invierte el telescopio. Su pregunta es: ¿quién actuó como un prójimo? La pregunta de Jesús no es sobre la identidad del receptor del amor. Es sobre el carácter del dador del amor. El abogado preguntó: ¿a quién tengo que amar? Jesús responde preguntando: ¿quién decidió amar? La pregunta del abogado era sobre definición. La pregunta de Jesús es sobre acción. Con esta sola pregunta, Jesús redefine la proximidad. Ser prójimo del latín proximus. El más cercano no es un hecho geográfico o tribal. No es alguien que se parece a ti, reza como tú o pertenece a tu mismo club social. Ser prójimo en la teología de Jesús es un verbo. Es la decisión de acercarse al que sufre. La proximidad no es algo que tienes, es algo que haces. El sacerdote y el levita vieron al hombre y mantuvieron su distancia. El samaritano vio al hombre y eliminó la distancia. El abogado quería un mapa que le mostrara los límites de su deber. Jesús le dio un espejo y le preguntó: ¿en quién te estás convirtiendo? El debate legal ha terminado. La teología de la exclusión ha sido expuesta como un fraude. La pregunta ya no es: ¿quién es mi prójimo? La pregunta ahora es: ¿estás siendo un prójimo para alguien? Capítulo 14. La confesión renuente. La pregunta de Jesús cuelga en el aire devastadoramente simple. ¿Cuál de estos tres te parece que fue el prójimo? El doctor de la ley está atrapado. Está en jaque mate teológico. Ha sido completamente superado en su propio juego delante de su propia gente. Puede sentir el peso de cientos de ojos sobre él. Ya no es el inquisidor confiado. Es el estudiante que ha fallado el examen. Sabe la respuesta. Todo el mundo sabe la respuesta. Es la única respuesta posible. El sacerdote fracasó. El levita fracasó. El samaritano tuvo éxito. Pero pronunciar esa respuesta es más que simplemente admitir un punto en un debate. Es admitir que toda su visión del mundo es errónea. Es admitir que un hereje, un enemigo, un ser impuro está más cerca de Dios que él, un maestro de la ley. Su orgullo, su formación, su posición social, toda su identidad, está luchando contra la palabra que debe salir de su boca. Hay una pausa tensa. El abogado traga saliva a su rostro, quizás enrojecido por la humillación. Podemos imaginarlo luchando internamente. Decir el samaritano sería validar al enemigo. Sería admitir que la gracia de Dios puede fluir fuera de los canales aprobados de la ortodoxia judía.
sería dinamitar la pared que su sistema había construido tan cuidadosamente entre nosotros y ellos. Su boca se abre y se cierra. Está buscando otra salida, otra interpretación, otra escapatoria legal. Pero no hay ninguna. Jesús lo ha acorralado con la verdad de su propia historia. La pregunta de Jesús no fue, ¿quién era el samaritano? Fue, ¿quién fue el prójimo? La única respuesta posible es la que describe la acción. Finalmente habla. Pero su confesión está ahogada. La voz que antes era clara y autorizada, ahora es un murmullo bajo casi inaudible cargado de resentimiento. Y fíjense en lo que dice, o más bien en lo que no dice. Lucas nos dice que respondió el que usó de misericordia con él. El que usó de misericordia es una evasión asombrosa. No puede. Simplemente no puede pronunciar la palabra. No puede decir el samaritano. Es una palabra demasiado sucia para sus labios, demasiado venenosa para su teología. Decir el samaritano sería honrar al hereje. Así que en lugar de eso recurre a una descripción clínica y anónima, el que hizo la misericordia. Es el último acto de resistencia de un hombre derrotado. Pero en ese mismo acto de resistencia, ha caído en la trampa final. Sin darse cuenta, el abogado ha validado todo el punto de Jesús. Con su propia boca renuente, ha admitido que la identidad no importa, el linaje no importa, la teología no importa. Lo único que importa es la acción, la misericordia. Él mismo, el gran experto legal, ha declarado que la proximidad no se define por la sangre, la tribu o la religión, sino por el acto de usar la misericordia. Ha definido al prójimo no como un sustantivo, un samaritano, sino como un verbo hacer misericordia. El sacerdote y el levita tenían la teología correcta y la sangre correcta, pero no hicieron nada. El samaritano tenía la teología incorrecta y la sangre incorrecta, pero actuó. Y el abogado, en su intento desesperado por evitar nombrar al héroe, ha confirmado sin querer que el cielo de Jesús se rige por la compasión, no por la pureza ritual. El punto de inflexión es demoledor, el propio sistema legal y teológico del abogado. Desde su propia boca, acaba de ser juzgado y encontrado falto por su propia respuesta. Capítulo 15. El mandato final. Ve y haz lo mismo. La confesión del abogado. El que usó de misericordia con él resuena en el silencio. Es una victoria renuente, una verdad extraída como un diente. El abogado ha evitado la palabra samaritano, pero ha admitido el principio la misericordia, es lo que define al prójimo. Se queda allí humillado, su trampa intelectual rota en pedazos a sus pies. La multitud que había venido a ver un espectáculo de fuegos artificiales teológicos ha sido testigo de una demolición. El sistema del abogado basado en la exclusión y la pureza ritual ha sido declarado en bancarrota por su propio experto. El abogado probablemente espera ser despedido o quizás una palabra final de condena por parte de Jesús. Pero Jesús no lo está humillando. Su objetivo no era ganar un debate, era salvar un alma, la del abogado y la de cualquiera que escuchara. Jesús mira al hombre no con triunfo, sino con la misma compasión visceral, el mismo splash niste, que el samaritano sintió en la zanja. Vio a un hombre medio muerto en su propia arrogancia legalista, y ahora le ofrece el camino para salir. Jesús toma la propia respuesta del abogado, el que usó de misericordia, y la convierte en la llave final. Las últimas palabras de Jesús en este encuentro son quizás las más poderosas de todas. No son una absolución, no son una felicitación, son una comisión, son un mandato. Jesús mira al doctor de la ley directamente a los ojos y con una autoridad tranquila que pone fin a toda discusión le dice: ve. Poreuo. Es un imperativo. Ponte en marcha. Es la misma palabra que usó para comisionar a sus discípulos. Es un llamado a levantarse del polvo del debate estéril y ponerse en movimiento. Y luego el golpe final. Y haz tú lo mismo. Kai si, poiei, homoyos. Y tú haz de la misma manera. ¿Hacer qué? Hacer lo que hizo el samaritano, sí. Pero es más profundo. Jesús está diciendo:
Tú viniste a mí preguntando qué hacer para heredar la vida eterna. Tú me diste la respuesta correcta: amar a Dios y amar al prójimo. Fracasaste en definir prójimo. Te he mostrado cómo se ve el prójimo. No es un sustantivo que defines, es un verbo que haces. Ahora ve y conviértete en uno. Ve y siente con las entrañas. Ve y arrodíllate en el lodo. Ve y rasga tus ropas. Ve y gasta tu dinero. Ve y arriesga tu reputación. Ve y abandona tu sistema de castas de pureza. Ve y trata a los enemigos como pacientes. Ve y paga el precio de la bondad. Ve y haz tú lo mismo. El mandamiento final transforma toda la conversación de lo teórico a lo brutalmente práctico. La vida eterna no se hereda discutiendo su definición. Se experimenta practicando la misericordia. No se nos dice cómo reaccionó el abogado. El Evangelio de Lucas simplemente deja la escena allí con ese mandato resonando en el aire. Podemos imaginar al abogado, atónito, sin palabras. Su mundo de líneas claras y definiciones cómodas ha sido borrado. Vino a poner a prueba a Jesús, a ganar una escaramuza intelectual. Se va con un desafío que le costará todo. ¿Se fue enfadado? ¿Humillado? ¿O quizás, solo quizás, con el corazón roto y abierto por primera vez? Se encontró a sí mismo en el camino de regreso a casa, mirando a la gente de manera diferente. Vio de repente a los samaritanos de su propia vida no como herejes, sino como oportunidades para la gracia. No lo sabemos. Su destino personal queda en el misterio, pero ese misterio es intencional. Porque en el momento en que el abogado desaparece de la escena, nos damos cuenta de que el mandato de Jesús ya no es para él. El abogado se ha ido. Jesús se gira y ahora nos está mirando a nosotros. El mandato salta a través de los milenios, a través del polvo de Judea, a través de las páginas de las Escrituras y aterriza directamente en nuestro regazo. Ve y haz tú lo mismo. Ya no es la historia de un abogado, es nuestra historia. Ya no es la prueba del abogado, es nuestra prueba. Jesús nos ha mostrado lo que es la verdadera compasión. Es visceral, es costosa y rompe todas las reglas sociales que usamos para mantener a la gente fuera. Y ahora nos deja con la misma orden. No ve y cree lo correcto. No ve y asiste al templo correcto. Sino ve y haz. La parábola ha terminado. La prueba comienza. Conclusión. ¿Dónde estamos en el camino? La historia ha terminado. El doctor de la ley se ha marchado y Jesús continúa su viaje hacia Jerusalén, dejándonos en el polvo del camino con el eco de su mandato: ve y haz tú lo mismo. Durante 2000 años esta historia ha sido contada, predicada y analizada. Pero el peligro de una historia tan familiar es que pierde su filo. La hemos domesticado. La hemos convertido en una dulce lección de escuela dominical sobre ser amable. Pero la parábola del buen samaritano no es una historia sobre ser amable. Es una bomba, es una revolución, es un ataque frontal a cada sistema que construimos para justificar nuestra indiferencia. Jesús nos presentó 3 figuras, 3 respuestas a la miseria humana, y nos obliga a encontrar nuestro propio reflejo en ellas. Primero vimos al sacerdote. Él es el hombre de la religión sin misericordia. Él representa la piedad que se preocupa más por las reglas rituales que por el sufrimiento real. Es el hombre que va a la iglesia, conoce todas las doctrinas correctas, tiene una teología impecable, pero cruza al otro lado de la calle cuando ve al adicto al sin techo o al que piensa diferente por miedo a contaminar su propia santidad. Es la religión que se ha convertido en una fortaleza para mantener a la gente fuera en lugar de un hospital para traerla dentro. Es el sistema que adora a un Dios en un edificio, pero ignora a ese mismo Dios cuando yace sangrando en una zanja. Luego vimos al levita. Él es el hombre de la ortodoxia sin acción. Si el sacerdote era el teólogo, el levita es el administrador. Es el que está en el ministerio. Es el hombre que conoce los hechos. Es el asistente práctico, el que organiza la conferencia, el que dirige el coro, el que sabe cómo funciona el sistema. Vio el problema, se acercó, lo evaluó y decidió que no era su responsabilidad.
Era demasiado arriesgado, demasiado complicado, demasiado desordenado. Representa a todos los que estamos de acuerdo con la teología de la compasión, pero fracasamos en la logística de la misma. Es el alguien debería hacer algo encarnado. Es el cristiano cultural que cree en las cosas correctas, pero que nunca arriesga su comodidad, su horario o su seguridad personal para intervenir. Y finalmente Jesús nos da la figura imposible, el samaritano, el hereje, el enemigo, el paria. Él es el modelo de la acción divina. Él es el que tiene la teología incorrecta, pero la compasión correcta. Es la encarnación del esplachniste, la misericordia visceral que siente en sus entrañas y que lo obligan a actuar. Él es el que nos muestra cómo es realmente Dios. ¿No es asombroso que en la historia diseñada para definir el amor de Dios, Jesús hiciera al representante de la religión un cobarde y al hereje un héroe? Jesús nos está diciendo que Dios no se encuentra en la pureza de nuestra doctrina, se encuentra en la profundidad de nuestra compasión. El samaritano es la imagen de Cristo mismo, alguien que vino de otro lugar, un extraño que se arrodilló en nuestro camino sangriento, nos encontró medio muertos en nuestro pecado y desastre, y no pasó de largo. Él nos tocó a pesar de nuestra impureza. Él vendó nuestras heridas con su propia gracia. Él nos levantó, pagó el precio de nuestra recuperación con su propia vida y nos dejó en un lugar seguro prometiendo regresar. El desafío de la parábola entonces no es que aprendamos a definir quién es nuestro prójimo. El desafío es aterrador. Jesús nos pide que dejemos de definir a nuestro prójimo. El doctor de la ley quería un muro. Jesús nos dio un puente. El abogado quería trazar una línea. Jesús borró todas las líneas. El amor no es un cálculo, no es una lista de verificación, es un verbo. Y es un verbo que tiene un coste. La compasión del samaritano le costó su vino, su aceite, su ropa, su tiempo, su dinero y su seguridad personal. La verdadera misericordia siempre te costará algo. Si tu compasión no te hace sentir incómodo, si no te cuesta tiempo, si no altera tu agenda, si no te cuesta dinero, si no te arriesga a la crítica, es probable que no sea compasión en absoluto, es solo lástima. Y así la pregunta nos llega a nosotros hoy, en nuestras vidas. En nuestro mundo hispano, un mundo a menudo dividido por la política, la clase social, la nacionalidad, o incluso la denominación religiosa. ¿Quién es el hombre medio muerto en nuestro camino? Es el inmigrante que duerme en un parque al que pasamos de largo de camino al trabajo. Es el miembro de la familia con el que rompimos relaciones por política y ahora yace herido emocionalmente. Es el colega que lucha con la depresión mientras nosotros cruzamos al otro lado del pasillo de la oficina para evitar una conversación incómoda. Es la persona de la iglesia rival, el samaritano teológico, a quien despreciamos sin darnos cuenta de que tal vez esté más cerca de Dios que nosotros. Es el joven atrapado en la adicción, el vecino cuya vida se desmorona tras un divorcio, la víctima de la injusticia social sobre la que leemos en Twitter. Antes de pasar al siguiente tweet, la historia nos deja con una elección. No podemos evitar estar en el camino. Cada día viajamos por nuestro propio camino sangriento, y cada día nos encontramos con los heridos. La pregunta no es si encontraremos necesidad. La pregunta es, ¿qué haremos cuando la encontremos? ¿Seremos el sacerdote protegiendo nuestra piedad? ¿Seremos el levita protegiendo nuestra comodidad? ¿O le pediremos a Dios el coraje para ser el samaritano? Esta semana no tienes que buscar lejos. Hay un camino de Jericó en tu comunidad, en tu lugar de trabajo, en tu propia casa. Buscan a alguien que esté medio muerto. Y no te limites a rezar por ellos desde la distancia. No te limites a hablar de ellos. No pases de largo. Detente. Acércate. Arrodíllate. Venda una herida. Paga una factura. Cede tu tiempo. Haz esa llamada telefónica incómoda. El mandato de Jesús sigue en pie. Ve y haz tú lo mismo.